Un saludo cordial, queridos hermanos. Queríamos recordarles en nuestras actividades en la semana. El día martes a las 7:15 empezamos la reunión de oración y a las 8 estamos saliendo a visitar, así que está cordialmente invitado. El día miércoles también estamos con el Instituto Bíblico, Nuevo Testamento con el pastor Eliseo, y el día viernes introducción a la consejería con mi persona. El jueves, estudio bíblico y oración, el libro de Hebreos con el pastor Miguel. Los queremos invitar también. Fin de semana, el sábado empezamos a las 3 de la tarde con Oanza, nuevamente presencial, Oanza infantil, así que igual traiga a su niño por favor. A las 5 de la tarde, JB, jóvenes de 15, 13 años están cordialmente invitados, y a las 7:30 tenemos el culto juvenil. Venga, participe con nosotros, aprenda la palabra del Señor. El día domingo también estamos, el primer turno a las 8, a las 10 el segundo turno, y en la noche a las 7 estamos acá reunidos para alabar al Señor y para aprender más de su palabra. Lo esperamos, que Dios le bendiga. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor.
entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está por fe. Vive en mi corazón. Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este culto de hoy jueves de estudio bíblico y oración. Esperamos que haya venido preparado para estudiar la palabra del Señor y para aprender y salir edificado una vez más desde este lugar. Les voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie. Vamos a tener un momento de oración para encomendar todo en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecir este momento. Agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo, por el lugar que tenemos donde congregarnos. Agradecemos tu bondad. Agradecemos, Señor, también que por tu gracia estamos aquí porque fuimos salvados y rescatados del pecado también, Padre Santo. Bendice este momento, bendice el mensaje que será traído en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a iniciar alabando al Señor con algunos himnos. Y hay uno muy hermoso que dice: Santo, 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 Señor omnipotente. Cantemos todos. Siempre el labio mío
Vamos a seguir alabando con otro himno muy conocido. Dice: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Cántale, hermano. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y estamos a solo días de recordar el suceso que inspiró al autor a escribir este himno. Así que es una buena oportunidad para recordar ese evento importante. Seguimos alabando al Señor. Dice este himno que hemos aprendido hace poco: alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. Sus mercedes viva en ti.
Seguimos cantando un himno más en esta noche. Dice, junto a la cruz donde murió el Salvador por mis pecados, clamaba el Señor. Cantemos todos. Una alabanza más antes del mensaje, antes de dar paso a la enseñanza. Dice, en Cristo está mi salvación. Vamos a entonar esto. Cantemos.
Muy buenas noches, hermanos. Voy a rogarles, por favor, que me acompañen en sus Biblias nuevamente a nuestro libro de estudio de los días jueves, Hebreos, capítulo 9, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer, por favor. Gracias, hermano. Aunque dice del 1 al 15, hermanos, vamos a leer simplemente hasta el 10, ¿ya? Hebreos 9, 1 al 10, dice la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas para el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar, por favor. Señor, muy agradecido, Padre, por esta noche. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, por sus vidas, Señor. Y pedirle su bendición sobre este tiempo del mensaje, Señor, sobre la enseñanza, que, Padre, podamos estar atentos a lo que usted tiene para nosotros esta noche. Y rogarle, Señor, que me ayude a recordar todo lo que he estudiado, meditado, Señor, y transmitirlo de una manera clara a cada uno de mis hermanos. Ayúdeme, Padre, por favor. Sin duda también sé que hay mucha información, pero sin duda, Padre, tenemos que buscar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y ruego esta noche, Señor, que me ayude a hacerlas y que mis hermanos puedan salir desafiados, Señor, por su palabra. Bendiga este tiempo, por favor, Señor, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy bien, quisiera esta noche empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias podríamos mencionar si nosotros comparáramos objetos antiguos con nuevos? Creo que hay otro micrófono, no sé si Danielito me puede ayudar, bueno, si alguien quiere participar, a manera de introducción. Ahí está un objeto antiguo, ¿no? Bueno, es un instrumento, es un violín, ¿no? Obviamente tenemos que comparar con uno nuevo. Yo no sé si han jugado esto, creo que hay algunos juegos en internet, pero señale las diferencias, ¿no? Y en estas imágenes pueden ver una diferencia, por lo menos una bien marcada. No sé quién se da cuenta de esa diferencia y me dice o me ayuda ahora. Ahí están las dos imágenes, ¿verdad? Hay una diferencia que es, bueno, de una parte bien importante del instrumento. Bueno, ahí ya dijo, ¿no? Las cuerdas, ¿no? Hay uno que tiene 3 cuerdas. En realidad, en el primer violín se fabricó en el norte de Italia, más o menos el año 1505, ¿no? Y el primer violín justamente tenía 3 cuerdas. No creo que te sirva este tipo de violín, ¿no?
Daniel, obviamente, ¿no? Es antiguo y bueno, los nuevos tienen 4 y sin duda habrá habido más mejoras más, ¿no? Pero otro objeto que podemos tal vez señalar, esto ya se puede decir que es antiguo, ¿no? ¿Cuántos han conocido esto? No sé cómo se pronuncia realmente, pero me decía Walkman, así. Nosotros decíamos Walkman, creo, ¿no? No sé cuántos conocían este aparatito. Bueno, esto era para reproducir música, por si acaso, yo sé, ¿no? Para algunos tal vez, ¿qué es eso? En una lección de JB, justamente hablaba de un ejemplo que voy a mencionar ahorita y los chicos realmente no sabían qué era eso, ¿no? Pero este aparatito servía, bueno, habían los cassettes, tenían el lado A y el lado B, más o menos creo que 10 canciones por lado tenía, ¿no? Entonces, uno cuando tenía esto, por si acaso, jóvenes, era un lujo. Se ponía ahí y, bueno, podía escuchar música. Obviamente, esto ha sido reemplazado, ¿no? Posiblemente, luego creo que ha aparecido el Discmag, luego el reproductor de MP3, bueno, ahora en el celular, ¿no? ¿Cuántas canciones uno puede almacenar en su celular? Bueno, no depende sin duda de la memoria, pero son mucho más que estas. Obviamente ya no creo que nadie intentaría buscar o conseguir un Walkman, ¿no? Como se mencione, ¿no? Ya tenemos el celular u otros aparatos que lo reemplazan. Pero ¿qué podemos decir también? Bueno, ahí el ejemplo que les decía, esa es una cámara que tenía un rollo fotográfico. Obviamente esto ya era un proceso bien complicado, ¿no? Se tenía que comprar el rollo aparte, tenía que colocar el rollo. Si uno colocaba mal el rollo, no salían las fotos. Si por algún accidente abría la tapita y le entraba luz, se fregaba todo el rollo, ¿no? Tenía que dejar en un estudio fotográfico, tenían los negativos, tenían que revelar. Era todo un proceso, ¿no? Ahora creo que también el celular puede reemplazar esto, aunque obviamente hay cámaras fotográficas profesionales, pero ya son digitales, ¿no? Entonces, el celular bien puede reemplazar esto, sacamos y no necesitamos el proceso, ¿no? Por ahí podemos llevar, sí, o incluso, ¿no? A nuestra computadora, comprar papel fotográfico y nosotros mismos imprimir. Creo que todo ese proceso se ha reducido, ¿no? Bueno. Yo estoy dando las diferencias, pero acá, a ver, ustedes me pueden decir alguna más, ¿no? Este, por ejemplo, es el primer vehículo que se ha fabricado, ¿no? El que parece un triciclo no es triciclo, es el primer automóvil, ¿no? El creador de este automóvil es Carl Benz, ¿no? El 29 de enero de 1886, y ese día se declaró el Día del Automóvil. Ese es el primer automóvil. Obviamente es antiguo, ¿no? Y bueno, ahí está un Toyota Corolla, ¿no? 2021, que sería el último modelo, ¿sí? Pero, bueno, ahora, pongo esto como introducción porque esto es lo que más o menos hace el escritor de Hebreos. Este tipo de comparación, ¿no? Que serían contrastes profundos entre lo antiguo, ¿no? Y lo nuevo. Y eso habíamos estado viendo a través de las enseñanzas, ¿no? Ya empezamos más o menos por el capítulo 5, el escritor va a señalar el antiguo orden sacerdotal, que era de la tribu de Leví, ¿no? Y va a ser un contraste es una comparación, ¿no? Donde señalamos diferencias y obviamente las palabras clave son mejor, mayor, siempre lo nuevo va a ser mejor que lo antiguo. Algunos acá tal vez en cuanto a los ejemplos que les he mencionado discreparán, ¿no? En cuanto a los autos, a algunos les gustan los más antiguos, pero obviamente hay diferencias. Acá el nuevo obviamente es el sacerdocio de Cristo de un orden diferente, no de acuerdo al orden de Leví, sino de Melquisedec. Otro contraste profundo que hacía el autor era acerca de los santuarios, ¿verdad? Había un santuario que era terrenal, donde el sacerdote entraba y bueno, hacía todas las ceremonias que estaban estipuladas en la ley, pero habíamos visto en el capítulo 8, hay un santuario que es el verdadero celestial. A diferencia del anterior, miren, el sacerdote está ahí parado, está rociando el propiciatorio con la sangre, pero en el santuario celestial está Cristo ya sentado, evidenciando que la obra de redención se ha terminado completamente. El Padre no tiene que descender, el Padre descendía en la imagen que sería de ustedes de la izquierda, cuando la sangre era derramada sobre el propiciatorio, o sea, Dios descendía.
¿no? Mediante la gloria de Dios, era un resplandor, era la Shekinah del Antiguo Testamento. Entonces eso evidenciaba que la presencia de Dios estaba ahí, ¿no? En el santuario verdadero, real, Dios el Padre no tiene que descender, el Hijo va a ese santuario y ahora está a la diestra del Padre, dicen ahí en la majestad, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Otro contraste profundo que habíamos visto era justamente los sacrificios del antiguo pacto, ¿no? Estos sacrificios eran diversos, complicados, ¿no? Habíamos visto el holocausto, por ejemplo, uno en la mañana, en la tarde, continuamente tenían que hacer estos sacrificios. Estaba el sacrificio también de oblación o de alimentos, que era el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, por la transgresión, un montón de sacrificios, ¿no? Y dice, en el nuevo pacto hay un sacrificio mejor. Todos estos no podían quitar el pecado, pero dice Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, mejores sacrificios también, ¿sí? Y otro contraste que habíamos visto, el último, ¿no? La anterior semana, era el antiguo pacto. El antiguo pacto que se habían hecho también sobre la base de unas promesas en cuanto a la ley. La ley había sido registrada en tablas de piedra, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Moisés recibe esto. Y las promesas eran, si ustedes guardan, si ustedes cumplen esto, entonces vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de gente santa, de sacerdotes. Entonces esa era la promesa, pero era condicional. Este nuevo pacto está establecido, dice, sobre mejores promesas. Ya no tenemos la ley en tablas de piedra, sino dice él, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y esto habla de un cambio interno, de una transformación, de un nuevo nacimiento. Hermanos, por eso podemos vivir la vida cristiana en victoria, por eso podemos ser fieles al Señor, porque el Señor cambia nuestra naturaleza pecaminosa, cambia nuestro corazón, ¿no? Está en nuestra mente las leyes del Señor, y en nuestro corazón está el deseo, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso decía el salmista, ¿no? Pero eso debería ser el deseo nuestro. Quiero vivir para el Señor, quiero cumplir, ¿no? Entonces, hay si nosotros leemos, hermanos, el último versículo del capítulo 8, y tengo esta frase, miren lo que dice en referencia no solamente a los ejemplos que les he puesto, sino a lo que les he mencionado ahora. Dice, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mira, acá nos enseña una gran verdad, hermanos. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, va a buscar, y sería difícil, todos los objetos que les había mencionado como ejemplos, posiblemente algunos de ellos estén en museos o estén en la propiedad de algún coleccionista, pero no está a la disposición de cualquier persona para su uso y su beneficio. Creo que difícilmente vamos a encontrar un auto antiguo, creo que casi imposible, ¿no? Y los que compran es una suma muy elevada, como les dije, ¿no? Algún coleccionista millonario que tenga eso. Pero los otros aparatos difícilmente se va a conseguir, porque ya han sido como que han ido desapareciendo. Sabemos que todo aparato con el uso se va desgastando, sin duda en algún momento necesitará un repuesto, repuestos que ya no se va a encontrar. Y justamente es por este principio, porque dice, lo que se da por viejo y se envejece está pronto a desaparecer. Ahora, lo mismo era con estos con todo lo que les he mencionado acerca del pacto antiguo. El sacerdocio, después que Cristo entra a la presencia de Dios, como que ya desapareció. Aunque acá, cuando el autor o el escritor de Hebreos les manda esta epístola, todavía está el templo, porque al parecer ha sido el 68 al 69 después de Cristo que se ha escrito esta carta, y la destrucción del templo es en el año 70, cuando Tito, el general romano, invade y no queda no más el templo. Pero el sacerdocio ya no tenía ningún sentido, porque ya se ofreció el único sacrificio verdadero y real y se satisfizo la justicia de Dios, ¿no? Que realmente demandaba la ley, ¿no? La ley decía que todo aquel que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos debería morir. Pero Cristo con su muerte paga la deuda de toda la humanidad.
Entonces tenía que desaparecer el sacerdocio, el santuario, ¿no? Ya el tabernáculo había desaparecido, cuántas veces el arca del pacto había sido robada, como que se perdió también, pero no, ahí estaba el templo de Salomón es destruido completamente en la tercera invasión por Nabucodonosor y destruye completamente ese hermoso templo de Salomón. Zorobabel culmina en el retorno después de los 70 años de cautiverio, retorna y como completa, pero era un templo muy pobre comparado con el de Salomón, y Herodes es el que va a culminar completamente ese templo, ¿sí? Pero en el año 70, como les digo, también va a ser eliminado completamente. ¿Por qué? Porque ya era viejo o estaba envejeciendo, era antiguo y no había cumplido realmente, o no es que no había cumplido el propósito, sino no tenía el propósito de cambiar el corazón de las personas, como va a decir Hebreos, a ser perfectos, a los santificados, no tenía esa función, así que era ineficaz por ese motivo, lo mismo que el antiguo pacto, ¿no? Como estaba basado sobre la ley, como no habían cumplido las promesas con aquellos que Dios había hecho el pacto, entonces se invalida eso y envejece, como dice acá, y está pronto a desaparecer cuando viene el nuevo. Ahora, en esa misma línea, hermanos, capítulo 9, versículo 1, dice ahí, ahora bien, ¿no? El escritor utiliza una frase de unión porque va a continuar hablando del mismo tema. Hasta el 10:25 de Hebreos va a seguir hablando de lo mismo, ¿no? La superioridad del sacerdocio de Cristo y hablando de todo esto, ¿no? El santuario en este caso. Y dice, ahora bien, aún el primer pacto, dice, tenía dos cosas, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Sigue con esa forma de enseñanza, ¿no? Para hacer los contrastes. Pero primero va a desarrollar algo del pacto antiguo, ¿no? En este caso va a hacer una descripción del santuario. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Miren, el primer pacto tenía, lo he subrayado esta palabra, porque el verbo que utiliza, ¿no? O el verbo que es tenía, habla de una acción culminada, de una acción pasada. Entonces lo que está diciendo el escritor es, miren, el pacto antiguo tenía, ya no tiene más, ya no es válido, ya no tiene validez o ya pasó, ya está en el pasado. Pero aún así quiero recordarles, les dice, y quiero explicarles algunos aspectos. En primer lugar, que este primer pacto tenía ordenanzas de culto, es decir, reglamentos, tenía normas para poder celebrar o llevar adelante todas estas ceremonias, ¿no? Y obviamente debería haber un santuario donde se realice todo lo que les he mencionado. Ejemplo, Levítico. Si nosotros vamos a Levítico 6, ahí no, vamos por el tiempo, he puesto los versículos ahí, pero dice, miren, el Señor le dice a Moisés, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Vamos a tomar como ejemplo el sacrificio de los holocaustos, ¿no? Les he mencionado varios sacrificios, pero este es el ejemplo. Dice, el holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al mar. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto es lo que está diciendo el escritor, hermanos. Miren, todo lo que correspondía al antiguo pacto tenía ordenanzas, tenía reglamentos para realizar cada ceremonia. El ejemplo estamos poniendo del sacrificio del holocausto. Miren, no solamente decía cómo debería arder ese fuego, dice toda la noche, mencionaba las funciones del sacerdote, debería poner leña, para que no se apague el fuego. Incluso, miren, describe la vestimenta. No quise poner ese versículo porque algo tan, tal vez, yo no sé, ¿no? Generalmente nosotros cuando nos arreglamos, ¿en qué ponemos más interés? En lo que se va a ver, ¿no? La camisa, la corbata, nos peinamos, ¿no? Pero a veces mi media puede estar medio huequita, no pasa nada, aquí me vas a sacar mi zapato, ¿no? Y mi media hueca y me pongo el zapato. Pero lo que quiere señalar acá el escritor de Levítico era el detalle, hermanos.
que todo lo que tenían que hacer era conforme a lo que Dios había establecido. Y por eso puse ahí, miren, la ropa del sacerdote, y en las otras era igual. Les decía, pónganse su ropa sagrada, los lavamientos, las consagraciones, ¿no? Incluso su ropa interior, miren, dice, tenía que ser de lino. Describe todo eso. Ahora, ¿qué pasaba cuando una persona no seguía al pie de la letra lo que Dios había establecido? Hay un ejemplo ahí en el capítulo 10 de Levítico, el versículo 1 dice, Nadab y Abiú, estos eran los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, esto pasaba cuando no seguían las normas, las ordenanzas, los reglamentos que Dios había estipulado para el culto a Él, la adoración, el ofrecer los sacrificios. Miren, Nadab y Abiú cometen un gran error. Al realizar el servicio a Dios o al hacer las cosas del Señor, no hacen con la mente del Señor. Ellos tranquilamente pudiesen haber deducido, bueno, miren, hasta acá, ¿no? Hasta el capítulo 6, 7, Dios les seguía dando los reglamentos. Obviamente, todavía no había dado el Señor el reglamento o cómo encender fuego en el incensario. Eso lo va a dar en el capítulo 16 de Levítico. Cuando Él va a reglamentar el día de la expiación, ahí les va a decir cómo deberían hacer con el incienso. Pero miren, Él estaba yendo el Señor paso a paso por medio de Moisés, dándoles estos reglamentos, pero ellos lo que hacen es hacer un culto voluntario, propio, a su criterio, sin tomar en cuenta, decir, mira, Dios nos está enseñando estas cosas. Incluso podían, creo, preguntar a Moisés o a su papá y decirle, papá, queremos hacer esto, ¿será permitido? ¿Está bien o está mal? La tarea de los sacerdotes era mantener la llama, que la presencia de Dios, porque vemos eso un poquito más adelante, que Dios es el que desciende y su presencia hace que en el altar del sacrificio se encienda ese fuego. Y a partir de ahí, lo único que tenían que hacer los levitas, los sacerdotes, era no permitir que se apague ese fuego. Entonces, por eso les decía, tienen que poner leña, que no se apague el fuego, que se mantenga esa llama. Pero acá ellos dicen, ¿no? De una manera deliberada, ofrecen fuego extraño, y por eso subrayé esa palabra, ¿no? Fuego extraño, porque Dios no les había mandado a hacer eso. Y en ese momento Dios les consume, los quema y ellos mueren porque habían hecho algo que no estaba estipulado en las ordenanzas, ¿no? Y ahora volviendo a nuestro versículo, ¿verdad? ¿Qué decía el escritor de Hebreos? Aún el primer pacto, dice, tenía ordenanzas para realizar el culto. Nadie podía hacer como le pareciese. Y eso incluso era en cuanto al lugar. Yo sé que muchos en este tiempo decimos, ¿verdad? Dios está en todas partes y eso es una verdad. Si oramos en este momento acá, ¿Dios nos escucha? Claro que sí. Si alguien está orando en su casa, ¿Dios los escucha? Sí. Si está en la calle, también. Pero en este tiempo, hermanos, había un lugar físico de adoración. Nadie podía decir, no, Dios conoce mi corazón y me voy a quedar en mi casa nomás y aquí en mi casa voy a ofrecer el sacrificio. No podía hacer eso, porque la ley había sido clara, ¿no? Recuerden que la ley, estaban los 10 mandamientos que les había dicho, estaban las sentencias, que regía la forma como yo me voy a relacionar en la sociedad, con mi prójimo, con mis hermanos del pueblo, pero estaban las ordenanzas que regían la vida religiosa, cómo yo me voy a relacionar con Dios. Y eso estaba bien claro en la ley. No importa que la gente viviera muy lejos, ellos tenían que ir a Jerusalén, al templo, a adorar. No, bueno, no adorar en realidad, a que el sacerdote pueda ser un mediador entre ellos y el pueblo, interceda por ellos, ¿no? Pero en realidad, hermanos, el ir ahí al santuario no era un momento de gozo, en realidad. Creo que nos debemos sentir muy, muy bendecidos, hermanos. ¿A cuántos les gusta cantar aunque no cantamos? Por ahí no tenemos la voz, ¿no?
Dios nos ha castigado y no nos ha dado la voz. No, no creo. Pero no, es lindo, ¿no? A mí me gusta mucho, la verdad, ¿no? Cuando estoy solo en la casa y no hay nadie, canto como loco, ¿no? Y grito ahí. Según yo, me escucho bonito, ¿no? Pero, y es así, ¿verdad? Nos gusta. Y cuando venimos acá es un motivo de gozo, es un motivo de gozo cuando nos vamos a encontrar con nuestro, sé que varios son nuestros amigos cercanos, es un motivo de alegría, ¿verdad? El escuchar la palabra, pero no era así para los judíos, porque ellos en realidad no tenían acceso, ¿no? Tenían que hacerlo por medio de un sacerdote. Había mucho temor, porque había la posibilidad de que ellos se equivoquen en uno de estos procesos y Dios no acepte el sacrificio. El día de expiación especialmente, el sumo sacerdote podía estar en pecado, no ha podido purificarse ceremonialmente bien y Dios no aceptaba. He intentado buscar en la Biblia algo que por mucho tiempo nos han repetido, ¿no? Que al sumo sacerdote le amarraban una cuerda, ¿no? Y las campanitas, no he encontrado, pero al parecer eso lo dijo un historiador, ¿no? Y eso, la tradición enseñaba eso, ¿no? Que como nadie más podía entrar, entonces como que si las campanitas sonaban así medio, ¡trin!, ¿no? Fuerte, pues ya sonado, ¿no? Se cayó ahí y murió porque no estaba purificado, entonces tenían que arrastrarlo con la cuerda. Entonces, eso no era un motivo de alegría, tenían que esperar al próximo año. Entonces miren, nuestros pecados un año más, ¿no? Va a hablar un poquito más adelante de la conciencia, ¿no? La conciencia, y había una culpa por ese pecado. Entonces era así, y todo eso estaba reglamentado, sí o sí era en el tabernáculo, sí o sí era el día de la expiación, y sí o sí era por medio de un mediador. Ellos no podían entrar en contacto directo con el Señor, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces este ejemplo, les quería mencionar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un esquema, hermanos, y yo quisiera que podamos prestar atención porque a partir de acá, del versículo 2, empieza a hacer una descripción y dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera parte? Ahí está, ¿verdad? Dice el lugar santísimo. Sí, ahí está, el lugar santo, esa es la primera parte. Entonces, en la primera parte, ¿qué cosas estaban? Dice, el llamado lugar santo, estaban el candelabro, ¿sí? El candelabro y también estaba, la mesa y los panes de la proposición. En ese esquema, hermanos, si podemos ver, entonces sería, aquí está, el candelabro es medio que brilla, ¿verdad? No sé si puedo señalar ahí o se señala ahí, ahí está. Ese sería el candelabro y esta sería la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? El candelabro era, así como pueden ver en la imagen, tenía, creo que no es el más correcto porque tenía 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro. Sí, algo interesante del candelabro era que el candelabro no tenía luz propia por una parte, tenía unas como manzanitas, ¿sí? Que más o menos vendrían a ser acá, ahí, y en esas manzanitas había aceite. Y era el aceite lo que le permitía, ¿no? Realmente tener la luz. Y era la única forma en que el tabernáculo se ilumine. Recordemos que el tabernáculo estaba cubierto por varias pieles. El tabernáculo no tenía una ventana, así que lo único que podía dar luz era el candelabro, ¿no? Y deberían ellos mantenerlo encendido, nunca debería estar apagado. Ahora, hablando de la mesa de los panes de la proposición, esa es la mesa de los panes de la proposición. No sé si esta imagen lo demuestra porque al final tenían que ser como ciertas rejillas y 2 hileras. En una hilera tenían que estar 6 panes y en la otra hilera 6 panes y cada pan representaba una de las tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, cada una de estas cosas obviamente tenía su significado, ¿no? La mesa de los panes de la proposición, lo que significaba era que Dios, ¿no? Era el que sostenía, el que sustentaba a cada una de las tribus, ¿no? Ellos no dependían en realidad de su trabajo, no dependían de una ofrenda que les pudiesen dar.
No, ellos dependían del Señor, el Señor les sustentaba. Y eso les va a recordar, ¿no? De una y otra forma, ellos tenían los que eran papás especialmente, tenían que recordarles a sus hijos cómo cuando salieron de Egipto, Dios nunca les desamparó, les dio el maná, les dio agua, su ropa, dicen 40 años, ni su calzado envejeció, entonces Dios les sostenía, ¿no? Bueno, ese era uno de los significados. Entonces ahí está explicando, ¿y qué más había ahí? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición y obviamente los panes. Estos panes, si ustedes recuerdan, son aquellos panes que David, cuando estaba huyendo de Saúl, llega donde el sacerdote, ¿cómo se llama? Ahimelech. Entonces le dice, no tienes nada que darme para comer, y él le dice, solamente tengo pan sagrado, ¿no? Y eran los panes de la proposición. Y le dice, no me puedes dar ese pan, y obviamente eso era prohibido. Solamente los sacerdotes podían comer eso. O sea, estaban durante 6 días, los panes estaban ahí. Y cada sábado ellos deberían hornear nuevos panes. Cambiaban eso, los panes calientes, recién horneados, ponían ahí en la mesa y los sacerdotes comían los otros panes. Pero él le dice, no, bueno, si ustedes no han estado con mujer o han estado limpios, les voy a dar ese pan, y les da ese pan y bueno, ellos comen, ¿no? Y el Señor Jesús menciona este evento. Cuando le estaban reclamando, los discípulos caminaban con el Señor, tenían hambre y recogen espigas, ¿no? Y empiezan a comer. Y inmediatamente los fariseos dicen, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no les es permitido? Y entonces el Señor cita esto. Ustedes nos recuerdan que también David comió los panes sagrados que no le era permitido también, y fue sin culpa. Si ustedes supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y más adelante les va a decir, ¿no?, que no fue creado el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Siempre el hombre era más importante para el Señor, ¿no? Y les dice, miren, los sacerdotes en día sábado siguen ministrando, siguen haciendo los sacrificios. Entonces están profanando el templo porque lo hacen en día sábado. No sabían qué responder, ¿verdad? Entonces justamente menciona esa escena, ¿sí? Pero ¿qué más dice el versículo? Tras el segundo velo, miren, si se dan cuenta, no menciona el arca del incienso, ¿no? Que está ahí, ahorita se lo sé, ahí, ese es el arca del incienso, que estaba más pegadito tal vez al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Estaba mucho más pegado, pero no lo menciona, y aquí hay un cierto, tal vez se puede decir, problema, como que se está contradiciendo, o Hebreo se está contradiciendo al Pentateuco, lo vamos a explicar en este momento, ¿ya? Pero continúa diciendo que hay una segunda parte, ¿verdad? Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Bueno, aquí está explicando, ¿no? Aquí tengo la imagen, ¿no?, para poder explicar un poquito esto. Miren, si nosotros vemos en el esquema, hay serían dos en realidad, dos utensilios o dos muebles simplemente, que sería el arca del pacto y la tapa del arca, que sería el propiciatorio. Pero como ven ahí, no está el incensario en el lugar santísimo. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos habla del incensario como si estuviera en el lugar santísimo y no lo menciona en el lugar santo? Ahora, la explicación, hay varias explicaciones, pero yo les voy a mencionar a la que yo más me inclino, ¿sí? Pero les mostraba esta imagen. Si ustedes ven ahí al sacerdote y ven esto, ya me he ido más atrás, ahí. Miren, este sería el incensario, ¿verdad? Inciensario, así es, ¿verdad? Entonces, este sería este aparatito. En Levítico 16 habla de esto. Y este de acá sería el arca del incienso. Ahí en el arca del incienso siempre estaban las brasas, siempre debería estar quemando ese olor grato para el Señor. Pero el día de expiación, el sumo sacerdote agarraba unos carbones de acá y lo ponía en este aparatito, ¿no?, en el incensario, y él entraba al lugar santo al lugar santísimo, y en la otra mano agarraba perfume.
Entonces, con todo eso tenía que hacer ahí el propiciatorio, ese era lo que había estipulado dentro de las ceremonias, ¿no? Entonces, una de las explicaciones es la siguiente. Si bien el incensario no estaba ahí en el lugar santísimo, pero era parte del lugar santísimo en cuanto a la obra o a lo que tenía que ser el sacerdote. Entonces, el escritor de Hebreos menciona esto. ¿Por qué menciona que en el lugar santísimo estaba este incensario? Es porque era parte, ¿no?, del día de expiación. Era parte de esa ceremonia, porque tenía que agarrar unos carboncitos del altar del incienso y bueno, lo llevaba a ese lado. Entonces esa es creo que la mejor explicación, hermanos, ¿sí? Pero en realidad, si vemos el esquema, los únicos muebles que estaban ahí en el lugar santísimo era el arca del pacto y el propiciatorio, porque el arca del incienso estaba ahí, ¿verdad? Cerca del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué más había ahí dentro del arca? Sí, habían tres cosas. Dice, había una urna donde estaba una porción del maná. Estaban las tablas de la ley y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. El otro día, no sé, en el discipulado decía de Moisés, yo me confundí, sí, pero era la vara de Aarón. Ahora, ¿qué representaba esto, queridos hermanos? ¿No? Como les digo, varias de estas cosas tienen su significado. Obviamente por el tiempo no podemos mencionar todo, pero esto es importante. Las tablas de la ley estaban ahí dentro del pacto y todas estas dos cosas más representaban la rebeldía del pueblo. Recordemos que inmediatamente que Moisés recibe la ley y él desciende, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Todos desnudos, bailando ahí alrededor del becerro de oro, en idolatría, en pecados, en orgías, pecados sexuales, y estaban quebrantando, ¿no? Porque la ley representaba la santidad de Dios. Hermanos, Dios si nos pide algo no es porque se le ocurrió, a ver, ¿con qué puedo amargarles la vida ahí a los humanos? No, si Dios pide algo es porque Él es así. ¿No? Si Él dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, es porque Dios es verdad. El Nuevo Testamento habla de Jesús como que Él es el camino, la verdad. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, la ley era una evidencia de lo que es, de la naturaleza del Señor. Y todos sus mandamientos son en función a eso. Pero ellos, viviendo de esta manera, habían quebrantado la ley de Dios. ¿Sí? Les decía que era también, ¿no? Representaba la rebeldía, la ingratitud, por otro lado, porque el maná. Llegó un momento donde ellos dijeron, este maná, ¿no? Ya no, estamos cansados de este maná. ¿No? Y en el Nuevo Testamento dicen, Esteban, que Dios les había dado el pan del cielo, e incluso en alguna parte se describe el sabor. Eran como pequeñas hojuelas, dice, de miel. Era algo agradable y era algo fresco. Cuando ellos amontonaban, cada día ellos tenían que recoger simplemente la porción que ellos iban a comer. Porque si recogían más, al día siguiente se agusanaba. Cada día Dios, dice, como un rocío hacía levantar. Era algo fresco. ¿A cuántos les gusta el pan recién salidito del horno? Ese aroma que se siente, ¿verdad? Y uno va y come ese pancito, es otro sabor. Así era el maná que les había dado, pero ellos eran unos malagradecidos, eran ingratos, se quejaban que queremos carne, ¿no? Queremos esto, queremos el otro, y Dios siempre dándoles lo mejor. Y por último, en algún momento ellos se rebelan contra los líderes que Dios había puesto. En contra de Moisés, en contra de Aarón, se rebelan. Y llega un momento donde Dios dice, bueno, vamos a ver quién realmente es de parte de Dios y quién no. Pongan todos sus varas y todos los líderes de la tribu ponen sus varas y la que reverdezca, obviamente la vara es un palo, ¿no? Que ya no tiene vida, está seco. Ese va a ser el que realmente es el siervo de Dios y del que reverdece la vara es justamente de Aarón, ¿no? Ahora miren, todo eso está dentro del arca del pacto y luego dice sobre
El versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, ¿no? Finalmente, ahí está, ahí se ve mucho mejor, ahí están los dos querubines, esto representaba el trono de Dios, ¿no? El trono de Dios ahí que estaba, y miren, esta tapa, les había mencionado ya, todos los elementos que estaban en el arca hablan de la rebeldía del pueblo de Israel. ¿Qué merecían? El justo castigo de Dios, la ira de Dios. Pero ahí viene esta tapa que se hacía, ¿no? Con este incensario, con este humo, este perfume grato, y luego la sangre, ¿no? que obtenían del corderito sacrificado, del becerro, lo rociaban ahí. Entonces, como que la ira de Dios está para consumir por la rebeldía del pueblo, y el propiciatorio impide esa ira por el sacrificio, por la sangre que está depositada y untada sobre esa tapa. Entonces todo eso va explicando el autor para qué, para llegar a un punto, ¿no? Donde dice, a ver si leemos el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte, ¿no?, del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de el culto, ¿verdad? La primera parte era el lugar santo. Miren, el pueblo de Israel solo podía llegar a esta parte. Esta parte es el atrio o el patio. Todo esto que lo rodea aquí, hermanos, es el atrio o el patio, y hasta acá podía llegar el pueblo de Israel. Y por si acaso quiero señalar, ¿no? Miren, solamente hay una puerta acá. No tiene varias puertas, varios accesos. Pero miren, acá dice, entraban los sacerdotes para hacer todos los días sus sacrificios, sus holocaustos, las ofrendas que tenían que hacer. Pero continúa diciendo ahí, pero en la segunda parte dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte, esta, estuviera de pie. Entonces, ahora empieza a explicar lo que hacían. Aunque no lo menciona acá, sí lo menciona el libro de Levítico. Nadie que no fuera levita o sacerdote podía entrar en la primera parte, que era el lugar santo. Entraban ahí hasta el pueblo trayendo su palomita, sus tórtolas, trayendo sus becerros por sus pecados, y los sacerdotes ahí, bueno, aquí este es el altar del sacrificio, este es el altar del sacrificio, este es el lavacro de bronce. Entonces la gente venía aquí, el sacerdote ofrecía su sacrificio acá, luego después estaba sin duda manchado de sangre y se purificaba acá. Entonces, eso lo hacía, dice, todos los días, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba acá, y no sin sangre, dice. Presentaba sangre primero por sus pecados, luego por los pecados del pueblo. Y me encanta, hermanos, lo que hace referencia ahí en el versículo 8, el escritor dice, el Espíritu Santo da a entender. Recordemos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo que había agarrado todas estas cosas, hermanos, que tal vez nos parece, ¿para qué tanto, no? Que eran sombra y figura de algo real y verdadero que iba a venir. Hasta este momento, dice, mientras haya esta parte, porque una vez que se anule esto, ya no va a haber ni primera ni segunda parte, se haría todo uno solo, ¿verdad? ¿Cuándo se hizo eso? Si nosotros vamos, por favor, al Evangelio de Mateo, hermanos, sin perder Hebreos, por favor. Mateo, capítulo, ahorita les digo, capítulo 27, por favor, hermanos. El versículo 50. Dice ahí, 50 y 50, hasta el 53, vamos a leer. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, muere el Señor Jesús. Y he aquí, ¿qué dice? El velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad. Y bueno, también ahí va a decir el centurión, ¿verdad? Verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Pero miren el velo, acá es el tercer templo sería, ¿verdad? O el segundo, el que había terminado Herodes. Y ahí estaba el velo todavía. Esta división del tabernáculo todavía se mantuvo en el templo de Salomón, en el que reconstruyó Zorobabel y también en el templo que reconstruyó Herodes. Había el lugar santo, el lugar santísimo. La cortina o este velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era bien duro, grueso. Y dice que se rompe de arriba, ¿no? Y el velo se rasgó de arriba a abajo. Y esto significaba que se estaba anulando ya esta división de primera y segunda parte. Este es el velo que se rasga, entonces era uno solo. Y aquí viene ya lo real. Ya el pueblo no iba a necesitar un mediador humano. Ya no necesitamos el sumo sacerdote terrenal que va a entrar al lugar santísimo una vez al año. Ya no. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque señala acá un detalle más, volvemos por favor al libro de Hebreos. Dice ahí el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Miren la ineficacia de esto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Porque solamente consiste, tal vez la próxima semana un poquito les explique de esto, ¿no? Las comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Miren, hermanos, esto dice, era solamente ceremonias que purificaban externamente. Pero no podían, dice, hacer perfectos en cuanto a la conciencia. El apóstol Pablo nos habla de la conciencia, dice que Dios nos ha dado una conciencia y esta conciencia nos acusa o nos defiende. La conciencia es lo que Dios nos ha dado como reacción al pecado. Por eso, hermanos, aunque las personas no sean creyentes, no tengan el Espíritu Santo, cuando hacen mal, su conciencia les acusa. Nosotros decimos, no, me está remordiendo la conciencia, sé que he mentido, sé que he hecho algo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Si vamos ahí en sus Biblias, el capítulo 10, versículo 2, desde el versículo 1 vamos a leer, 10:1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Miren, hermanos, lo que pasaba. Aunque estas personas habían sin duda muchas personas sinceras, iban a ofrecer el sacrificio, intentaban hacer como la ley lo estipulaba, pero siempre había el riesgo, como les decía, de no cumplir porque eran muy exigentes. Recordemos que la ley fue dada para mostrar a la persona cuán débil y cuán pecadora era, no para hacerles perfectos. Entonces ellos decían, ay, no, creo que el corderito que he llevado o el becerro no era tan sin mancha, ¿no? O no era tan perfecto. No era como lo había demandado la ley. Y iban con eso, presentaban, pero dice que cuando volvían sus conciencias les acusaban todavía. Les decían, bueno, no lo has hecho bien. Dios no te ha perdonado tus pecados. Entonces no podían hacer perfectos, dice. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Capítulo 10, versículo 14. Por favor, hermanos, 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, hermanos, estas personas que iban y sus conciencias le acusaban, algunos no querían entrar ni al patio del tabernáculo, tenían miedo a morir. Entonces algunos se sentían tan sucios que no servían a Dios. No querían ni llevar sus ofrendas, no querían ni ayudar a la viuda, al pobre, porque decían, no estoy bien. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación, hermanos, ¿no? Y han preferido tal vez no venir a la cena del Señor. No sé, puede tener un problema con su esposa, su esposo, y no puedo participar de la cena del Señor así. Algunos de ustedes tal vez tenía que dirigir la música con los niños en Oanza. Hermana Lita, ¿me puedes reemplazar, por favor? Es que tengo que estudiar, y un montón de excusas. ¿Pero por qué? Porque hay una conciencia que nos acusa, no podían servir. Pero mira, hay algo lindo que dice el capítulo 12, por favor, hermanos, versículo 28, ya estamos finalizando, 12, 28, hermanos, por favor. Dice, ¿lo tienen ya? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Miren, hermanos, y este es el desafío que da el autor, ¿no? Aunque un poquito más adelante. Realmente lo que Dios hace no solamente quita el pecado, el sacrificio de Cristo no solamente quita el pecado, sino la palabra sería acalla la conciencia. Porque la conciencia es esa voz que te grita, que te acusa, que te dice estás mal, la acalla. Porque dice, Cristo murió por esos pecados tan terribles que yo pensé que Dios no me iba a perdonar. No es que la inactiva, la conciencia va a estar ahí, hermanos. Si hacemos algo malo, nos va a decir está mal. Obviamente el Espíritu Santo también. Pero ya no nos acusa. Y por ello dice, con gratitud podemos servir a Dios. Con temor, con reverencia. Porque hemos entendido, uno, hasta dónde va el perdón de Dios. No solamente ha obtenido eterna redención, o sea, su sangre ha pagado la deuda que tenía con el pecado, sino que limpia mi conciencia. Por eso, hermanos, si ustedes han fallado, si yo fallo, podemos ir ante Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero finalizar con algunas aplicaciones, hermanos, ¿no? Como les decía, miren ahí donde señalo toda esta barda, si ustedes quieren llamarle, no sé, esta cerca. Para entrar acá, recordemos que el tabernáculo era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, para entrar a la presencia de Dios, el pueblo tenía que hacer el uso de la única puerta que había. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, Él dice, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Si alguno quiere ir por otro lado, dice, es ladrón y salteador. Y ningún ladrón y salteador heredará el reino de los cielos. Si hay alguna persona acá o una persona que nos está siguiendo por las redes y ha entrado a la presencia de Dios y ha ido al Padre por la única puerta que es Cristo, y si no es así, bueno, esta noche es una buena noche para poder hacerlo. Saben, hermanos, a veces pasa, ¿no?, lo que pasaba con muchos de ellos, ¿no? Este esfuerzo que ellos hacían, pensaban, especialmente los sacerdotes, todo ese servicio, pensaban que compensaba las cosas malas que ellos hacían. Y decían, sí, es verdad, hemos hecho esto, somos codiciosos o esto, pero todos los sacrificios que he ofrecido esta semana, todos los holocaustos, han venido 10 hermanos de mi pueblo y yo se los he ofrecido. Como que decían, como que equilibra. Y muchas personas piensan eso, ¿verdad? He hecho cosas malas, pero también cosas buenas, así que medio que compenso con Dios. No es así. Solamente por la fe en Jesucristo podemos entrar en la presencia de Dios. Ahora, posiblemente usted ya esté en la presencia de Dios, ya sea salvo. El hecho de que el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto podía estar acá, podía entrar acá, hablaba de eso, ¿no? De su salvación. Nunca más ellos volvieron a Egipto. Eran parte del pueblo de Dios.
Pero como les decía, ellos no podían entrar acá. Acá era el verdadero servicio, el lugar santo. Acá era donde realmente los sacerdotes simplemente podían servir. Ahora, hermano, la pregunta es eso, ¿no? Capaz eres salvo, pero ¿estás sirviendo al Señor? El sacerdote debería mantener encendida esta lámpara que alumbraba. ¿Saben? El pueblo de Israel, Dios les había dicho eso al pueblo de Israel. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Jesús dijo, ¿verdad? Que Él es la luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Jesús es la luz. Y así, hermanos, como ese candelabro no podía iluminar por sí solo, nosotros tampoco. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se pone, ¿no?, debajo de una mesa, sino en un lugar elevado, para que todos puedan recibir el beneficio de esta luz. Estamos siendo luz nosotros con nuestro servicio, estamos manteniendo esta luz encendida para que otros puedan venir y no solamente ser salvos, sino también servir a Dios. Les había dicho, ¿no?, que los panes de la mesa de la proposición hablaban del sustento, ¿no?, de Dios a su pueblo. Estamos confiando en el Señor. En momentos difíciles, tal vez no hay mucho dinero en la casa y yo me aflijo, me enojo, reniego o estoy confiando en que Dios sostiene mi vida. El Señor Jesús les había dicho, miren las aves de los cielos, no siembran, no siegan, no almacenan en graneros, pero el Padre las alimenta. ¿Vosotros no valéis más que esas pequeñas avecillas? Echad todas vuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay una sola necesidad, sea material, espiritual, emocional, que el Señor no pueda suplir y sostener. Así como sostenía a su pueblo, nos sostiene a usted y a mí. Nos alimenta, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan nunca más tendrá hambre. Ahora, hermanos, nosotros estamos alimentando también a nuestros hermanos. Así como el sacerdote, ¿no? Ahimelech le dio a David. ¿A cuántos estoy enseñando yo la palabra del Señor? Lo poco que sé o lo mucho que sé. Estoy discipulando, estoy enseñando a mis hermanos. No, ya no hay escuela dominical, así que ya. Pero hermanos, nosotros debemos servir al Señor en estas áreas. Ese perfume, ese olor grato que subía del incienso, hermanos, era algo tan agradable al Señor. Y mi servicio debe ser así, ¿no? El apóstol Pablo dice eso de las ofrendas, ¿no?, de los hermanos en la iglesia en Filipos. No busco, dice, dádivas, sino busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Todo lo he recibido, dice, ¿no? Cuando recibe la ofrenda de Epafrodito, olor fragante, dice, ¿no? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, nuestro servicio tiene que ser de esa manera. Pero debemos servir, ya sea ofrendando, ya sea enseñando, ya sea dando buen testimonio, ¿no? Eso es la luz, dando testimonio en mi trabajo, en la universidad, a mis vecinos, en la iglesia. Pero no te quedes fuera de la presencia del Señor. Como les decía, había gente que se quedaba fuera por temor. No, con gratitud, dice. ¿Sí? Dios ha hecho grandes cosas para nosotros. Sirvamos al Señor con temor y temblor. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo, por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella dirección para cada área de nuestra vida. Pido, Señor, por salvación, por aquellas personas que no le conocen, que puedan usar la única puerta, Señor, porque hay una sola puerta y es nuestro Señor Jesucristo, un único camino al Padre, un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Espero, Señor, que personas puedan tomar esa puerta, ese camino y hacer uso de ese mediador, Dios. Y nosotros, Padre Santo, que ya somos salvos, podamos servirle con gratitud. Entendiendo bien que nuestros pecados han sido perdonados, Señor, nuestras conciencias limpias, tal vez de culpas, de pecados del pasado, tal vez hemos herido personas, hemos dañado a personas, Señor. Si podemos restituir eso, ayúdenos a hacerlo, Dios, pero si no, que nuestras conciencias puedan estar limpias porque el sacrificio de Cristo nos ha hecho perfectos para siempre, santificados y nos ha limpiado de toda culpa, de todo cargo de conciencia, Señor, y le agradecemos por eso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a pedir que pase nuestro director, por favor. Bien. Pueden ponerse de pie, por favor, hermanos. Vamos a tener el momento de recojo de diezmos y ofrendas en esta noche. Y vamos a orar al Señor encomendándole este momento y pidiéndole su bendición por las ofrendas que serán recogidas. Oremos. Gracias, Señor amado, por el mensaje que fue traído por el pastor. Agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, que nos has hablado a través de ella. Te pedimos que bendiga, Señor, al dador alegre hoy. Bendice, Señor, lo que va a ser recaudado y te pedimos que pueda ser usado con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Asiento, hermanos, tenemos algunos anuncios. Muy bien, simplemente, hermanos, animales a nuestras actividades que tenemos este fin de semana. El día sábado tenemos Oanza a las 3,
Once infantil, a las 5 JB y a las 7:30 tenemos el culto juvenil. Y el domingo, ya saben, a las 8 de la mañana el primer turno, 10:30 el segundo y en la noche a las 7. Este fin de semana, hermanos, bueno, a la segunda hora lo vamos a hacer. Yo creo que finalizando la segunda hora vamos a tener bautismo. Así que yo quisiera animarles, bueno, a las personas que por ahí no son bautizadas todavía y quieran hacerlo, se puedan acercar y hablar conmigo. Tenemos 5 personas para bautizarse este fin de semana, así que gracias al Señor damos por eso. Bueno, el instituto, creo que la materia del lunes todavía se puede inscribir, porque no han pasado por la conferencia que teníamos, ¿no? De texto fuera de contexto, así que el lunes no han pasado, así que solamente han tenido la clase introductoria, así que todavía pueden sumarse, queridos hermanos, les animamos. Y bueno, Teología Sistemática 2, con Rui no se podrían hablar con él, pero siempre animarles, hermanos, a que puedan seguir aprendiendo más del Señor. Para este domingo iniciamos la clase para niños de 2 a 5 años, ¿no? En ambos turnos, hermanos, así que los que tienen pequeños ya van a tener un lugar donde dejarles para que puedan también ellos aprender y tal vez ustedes un poquito más tranquilos escuchar también las enseñanzas. Creo que solamente tenemos eso, queridos hermanos, simplemente orar por el hermano Limber Balcázar. El día domingo, en el primer turno, leímos una carta de agradecimiento. Él vino el viernes acá y bueno, con su hija. Está mejor, hermanos, pero está delicadito todavía. El doctor le ha recomendado que no esté donde hay mucha gente, que por lo menos unos 2 o 3 meses él recupere y luego vuelva, ¿no? Pero entonces él manda su gratitud por la ofrenda de amor que le hemos hecho llegar. Este lunes también fui donde la hermana Julia Fernández, y siempre, ¿no? Siempre es una bendición estar donde ella, su ánimo, su fortaleza, ¿no? Realmente uno sale muy bendecido. Ella ya está caminando, hermanos, ¿no? La anterior vez que fuimos estaba en sillita de ruedas, pero ella incluso se está haciendo solita, ¿no? Fisioterapia, está ahí con su bastoncito y estaba caminando. Y bueno, ella, ¿no? Siempre confiando en el Señor. Oremos, hermanos, ella ha recibido ya una quimioterapia y tiene 5 más para hacer, ¿no? Este es el tratamiento que está haciendo ahora. Entonces oremos, hermanos, para que el Señor provea para eso, porque a veces hay algunas cosas que no hay en el oncológico y ella tiene que comprar, ¿no? Así que le hemos hecho llegar una ofrendita también de amor a ella, y bueno, ella está muy agradecida, dice, se siente muy apoyada por sus oraciones, así que oremos, hermanos. Y vamos a terminar entonces de 2 en 2, por favor, mis hermanos, o de 3 en 3 para orar, y ya nos despedimos esta noche. Que Dios les bendiga. Hey.
castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. El castigo de su cuerpo